tenemos los rizomas que van a ser muy importantes porque los rizomas van a ser tallos que van a estar debajo de la tierra, ¿sí? Y estos tallos van a permitir el crecimiento de múltiples plantas, grandes cantidades de plantas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en la imagen, en la parte de abajo aparece la forma de esta raíz, de este tallo, perdón, de este tallo, que es bien grueso, mírenlo acá, y que va conectando múltiples plantas. Bueno, acá no sale el jengibre, pero yo sé que la más común para nosotros, tal vez para la mayoría de nosotros, es la del pasto. Si ustedes algún día han arrancado una planta de pasto, pues esta está conectada con otras plantas a partir del rizoma y va a ser muy importante. ¿Listo? Vamos a tener los bulbos, como la cebolla y los ajos, que van a ser también un tallo y van a tener grandes cantidades de almidón también, energía de reserva allí, que va a permitir que crezcan nuevas plantas, sobre todo verticalmente. Miren cómo están acá surgiendo dos, que van a estar ahí acumuladas y apretadas, pero están surgiendo dos. Entonces, cuando nosotros cogemos una cebolla, por ejemplo, nosotros vemos que de una salen varias hojitas, ¿cierto? Esas hojas hacen que se desarrolle una nueva planta, es una nueva planta como tal, de cada una de ellas. Y la cebolla o el ajo lo que van a tener es una múltiple energía de reserva. Entonces, miren, presten atención a los tubérculos y a los bulbos, porque estos dos sí van a tener unas grandes cantidades de energía de reserva, ¿sí? Entonces, la cebolla evidentemente a nadie le va a saber tan dulce, pero sí tiene una gran cantidad de glucosa en ella. O sea, no todo lo que sintamos con otro sabor no quiere decir que no sea dulce, puede ser muy dulce. ¿Quién lo reconoce en sí? Nuestro cuerpo ya internamente. Sabe que es dulce y que le puede hacer daño. ¿Listo? Eso va a ser muy, 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 muy importante. ¿Ahí bien? ¿Todos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bien ahí. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas nos podría dar esta reproducción? ¿Alguno, amigos míos? ¿Ninguno? Vamos. Hola, ¿alguien me escucha? Nadie responde a lo que pregunté. No, nada, amigos. Bueno, están en blanco. Básicamente, la ventaja es que se van a reproducir muy rápidamente estos individuos. ¿Listo? Entonces, estos individuos cuando se empiezan a reproducir tan rápido, van a generar que los cultivos se desarrollen en menor tiempo. Sin embargo, al ser todos iguales, porque es una reproducción asexual, es decir, de la mitosis, ¿cierto? Al reproducirse tan rápido y al ser tan iguales todos estos, pues vamos a ver que va a haber una desventaja, porque si algo los ataca, ¿cierto? Si algo llegase a atacarlos más bien, eh, pues básicamente ellos van a perder
esa capacidad de defensa que pueden tener al tener reproducción sexual, pero como este tipo de reproducción que estamos viendo en la imagen es asexual y es usado mucho en los cultivos, ¿cierto? Y esta es usada mucho en los cultivos, pues los cultivos van a ser muy vulnerables. Por ejemplo, si llega un hongo, si llega una bacteria, si llega algo de este tipo y ataca directamente, eh, pues pasaría que eh, se vería afectada toda la población, ya que comparten la misma información genética, entonces serían mucho más fáciles de atacar. ¿Listo? Hasta ahí bien, amigos míos. Listo, bien. Entonces, digamos, por ejemplo, lo mismo pasaría eh, con el coronavirus, por ejemplo, si nosotros todos fuéramos iguales genéticamente, además de vernos iguales, pues el coronavirus nos atacaría a todos y sería realmente agresivo con toda la población, ya que no tendríamos diferencias genéticas. Al tener diferencias genéticas, el coronavirus al fin de cuentas no va a acabar con toda la población, porque muchas de las personas resultarán asintomáticas y eso es producto de una reproducción sexual. ¿Listo? Eh, eso es muy diferente, digamos, en el caso de un virus, a de pronto, digamos, tal vez como la peste negra, ¿no? Digamos, la peste negra que fue ocasionada por una bacteria, ha sido la peor pandemia de la historia de la humanidad. Y ha habido varios brotes, principalmente los brotes más grandes, pues que se han descrito han sido en Europa entre el siglo XIII, más o menos hasta el siglo XIX, hasta que se descubrieron los antibióticos, ¿sí? Profe, ¿tú te harías vegetariano o vegano? No, yo no. Yo consumo mucha carne y pues no solo por el hecho de la carne, sino es necesaria la cantidad de nutrientes que uno necesita en el cuerpo. Obviamente respeto la decisión de los veganos. Lo que pasa es que los veganos o los vegetarianos eh, realmente necesitan invertir mucha más plata porque no es solo dejar de comer carne, sino que nuestro cuerpo omnívoro se habituó muchísimo a la carne. Entonces, ahorita que yo les estaba hablando de carbohidratos, el glucógeno que nosotros necesitamos principalmente en nuestro cuerpo viene de la glucosa de carne, de la glucosa que nosotros obtenemos de la carne, ¿sí? Entonces, digamos que para que una persona vegetariana o sobre todo vegana, que es más complejo, eh, pueda llegar a hacerlo, necesita suplir ciertas cantidades de nutrientes que uno debe llegar a tener. Bueno, acá Valentina le dice, profe, mi doctor me dijo que debería ser vegetariana. Toca ver en qué punto, porque una cosa es dejar de comer carnes rojas para cambiar la dieta, porque de pronto nos hace daño la carne roja, es muy pesada, por ejemplo, sobre todo por la cantidad de hierro que tiene, eso puede ser muy pesado para el cuerpo, pero no sé si no puedas comer pollo o huevo o algún derivado animal, porque pues es que nosotros necesitamos muchos aminoácidos que vienen de estos productos. Entonces una persona vegana sobre todo necesita invertir mucho dinero en alimentos que le puedan digamos que generar una compensación de eso que no estamos comiendo. Dicen acá, profe, porque dicen que la berenjena, Danielito nos escribe, profe, porque dicen que la berenjena puede reemplazar las proteínas. Las plantas todas tienen proteínas. Entonces, digamos, nosotros hablamos de proteína animal y también hablamos de proteína vegetal, ¿sí? O sea, hay que diferenciarlos. Nosotros nos acostumbramos a proteínas vegetales, perdón, animales, por nuestros hábitos de consumo. Nos acostumbramos mucho a este tipo de proteínas. Sin embargo, eh, todas las plantas, digamos, por ejemplo, la berenjena, tiene una gran cantidad de azúcares, de glucosa,
dentro de esta, ¿cierto? Y puede dar muchos suplementos. Ahora, es difícil porque es que nuestro cuerpo, o sea, no solamente podemos depender de verduras. Como les venía diciendo ahorita, nosotros, nuestro cuerpo ya no acepta la celulosa porque nosotros ya no tenemos apéndice, ¿sí? O sea, el apéndice que nosotros tenemos, o la mayoría tenemos, es un pedacito de intestino que está allí, pero que ya prácticamente está perdido, que ya no se utiliza, ¿sí? Entonces, esta glucosa o esta celulosa que está allí de las plantas, pues no va a ser tan aprovechada como si la de la carne, entonces es mucho más fácil. Casi siempre pasa también que las personas que se vuelven veganas o vegetarianas sufren mucho de anemia, por ejemplo. Que la anemia, ¿qué es? Una pérdida de hierro en la sangre y entonces no se puede hacer la respiración efectivamente como se suele hacer, ¿no? Entonces, digamos que ese sería una forma de, pues digamos, de mirar cómo es que nos serviría o no. Digamos, obviamente casi siempre las personas que se hacen vegetarianas, casi siempre es una decisión más o menos como de, no sé, tener una serie de empatía con los animales o algo así. Yo tengo mucha empatía con los animales, con la mayoría de ellos, pero pues digamos, yo sí necesito consumir la, la proteína animal, ¿sí? Entonces, yo sí necesito consumir la proteína animal, no solo porque me guste, sino también porque mi cuerpo necesita una cantidad de hierro necesaria, entonces eso me lo provee fácilmente la carne. ¿Listo? Dice acá Paloma, empatía con Nemo, claro, obvio. Con Paloma también, vea. Nemo, Paloma, no, acá estamos. Bien, hasta ahí bien, amigos. Listo. Entonces vamos a ver que nosotros creemos que las plantas solo se reproducen de forma sexual y eso no es así. Las plantas también se van a reproducir de forma sexual. Entonces, cuando nosotros vamos por el campo, etcétera, nosotros vemos una planta adulta ya grande, ¿cierto? Esta planta está lista para reproducirse cuando produce la flor. Cuando una planta produce una flor, ¿qué quiere decir la flor? La flor nos está diciendo que es el órgano sexual o el órgano reproductivo de la planta. Esa es la flor, son los genitales, ¿sí? Son los genitales. ¿Listo? Entonces la flor va a tener un órgano sexual reproductivo masculino que se llama el estambre. Son unos palitos ahí que tiene la flor y esos van a producir un polvito amarillo que se llama el polen. Dentro de este granito de polen va a estar la célula sexual masculina que surgió en un proceso de meiosis, o sea, reproducción sexual. Con ayuda de las abejas, etcétera, de otros seres vivos como el colibrí, el polen se va a empezar a introducir en esta parte, miren acá, en esta parte de la planta que se llama pistilo y llega a donde está el ovario. Dentro del ovario se encuentra el óvulo de la planta, ¿sí? Entonces el polen entra, se une con el óvulo y allí hay un proceso que se llama fecundación. O sea, la fecundación es cuando dos células sexuales se unen para dar origen, ¿cierto?, a otro individuo. Producto de ello, la flor desaparece y empieza a aparecer lo que llamamos el fruto. ¿Listo? Ese fruto cae al suelo y empieza a germinar. Le sale acá la raicita, estas hojitas y empieza a crecer otra vez hasta dar origen a una nueva planta que va a producir una flor. Esta flor va a producir polen, el cual se va a introducir en el ovario de la planta donde está el óvulo y dar origen a un nuevo fruto y así sucesivamente.
Vamos a tener que todo el tiempo se va a dar este ciclo de reproducción sexual. Acá lo que estamos viendo en esta imagen es una planta que es el ejemplo de una planta que se llama angiosperma, que son todas las plantas que producen flores. Sin embargo, hay otras plantas que no producen flores, como los helechos, como las gimnospermas o los pinos, que ya producen frutos pero son leñosos. Y van a ser diferentes, como las piñas que llamamos de los pinos, esos van a ser diferentes. Todos estos, el musgo también, todas estas plantas van a tener reproducción sexual también, solo que va a ser sin flores, pero van a liberar células sexuales masculinas, células sexuales femeninas, estas se van a unir y van a dar origen a una nueva planta. Entonces, recuerden que la reproducción sexual no se da solo en el humano. Entonces, varias personas creen que la reproducción sexual se da solo en el humano, lo cual es un error. Debemos tener obviamente claro también que para la reproducción sexual no es necesario que se una flor con otra flor, sino lo único que necesita que se unan para el proceso de fecundación son las células sexuales. Lo mismo pasa con muchos animales. Entonces, muchos animales tienen reproducción sexual, pero nunca se tocan entre ellos. Entonces, nosotros al ser humanos, y sabemos que los humanos casi siempre recurren al contacto físico para generar una fecundación, no necesariamente se requiere eso, ¿listo? Sino lo que se necesita para la fecundación es que se unan las células sexuales. ¿Hasta ahí bien, amigos míos? Hola, profe. Hola. Listo. No hay preguntas hasta el momento. Ahora, ¿qué ventajas daría la reproducción sexual? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que nos pueda decir ventajas de la reproducción sexual, amigos? Listo, rápidamente. Entonces, la reproducción sexual va a ser mucho más lenta, eso sería una desventaja, un poco más compleja, necesitaría las abejitas y eso, pero va a generar que haya variabilidad genética, así como pasa con nosotros. Producto de nuestra variabilidad genética es que todos nosotros somos diferentes, nuestra cara, todo va a ser totalmente diferente, ¿sí? Y eso va a ser una ventaja si en algún momento llegase a atacar un virus, una bacteria o algo así, que puede llegar a afectar eh, a la planta en este caso, ¿no? Laura nos dice acá que tiene dos partes de ADN. Bueno, si es una parte del ADN de la madre, una parte del ADN del padre que se mezclan para dar origen a una nueva especie. O bueno, no una nueva especie, sino un nuevo individuo, porque no necesariamente sea una nueva especie. Bueno, entonces, para que veamos el mismo tema como el otro grupo, les voy a explicar lo siguiente. Ya vimos ahí la reproducción en plantas, ahora vamos a verla en hongos. Entonces, yo les venía hablando ahorita de la peste negra, que fue provocado por una bacteria, ¿cierto? Llamada Yersinia pestis. ¿Mm? Es una bacteria que, digamos, arrasó casi con el 60% de la población europea y era una bacteria
que viajaba en estos animalitos. ¿Sí? Las pulgas. Entonces las pulgas transportaban a esta bacteria, ellas no se veían afectadas porque la bacteria no, digamos que no se lograba reproducir adecuadamente en la pulga, ya que este era un artrópodo, pero cuando llegaba a los ratones, sí se podía llegar a reproducir. Además que los ratones tienen sangre caliente, ¿cierto? Entonces Yersinia pestis infectaba a los roedores. Los ratones también se contagiaban de peste negra y morían al fin de cuentas. Por peste negra también morían los ratones. Pero había un problema, y es que los ratones se adaptaron al humano, ¿sí? O sea, los ratones se empezaron a adaptar al humano porque el humano lo que hacía era acumular comida y la guardaba en grandes salones, en cuartos, en donde fuera, siempre había comida. Entonces los ratones fueron a, a invadir estas zonas de los humanos para obtener alimento, algo evolutivo, por adaptación, por supervivencia, y le pasaba esta bacteria al humano, lo cual generó la peste negra, ¿listo? O peste bubónica también. Se llamaba peste negra porque, o peste bubónica, porque se generaban unos bubos de color gris, gris oscuro. Ah, bueno, miren, estas eran las mascarillas o los tapabocas, por así decirlo, de la época que usaban los médicos en la peste negra, ¿no? Será como la especie de tapabocas o algo que estudiaban. ¿Listo? Entonces, me dice acá, hay un documental de Ratatouille. Ah, sí, es un corto, un clip de Ratatouille. ¿Por qué la foema? ¿Cómo así, Paloma? No entiendo. ¿Lo podemos ver? Sí, claro que lo pueden ver. Ahorita que se cae la clase lo ven en la casita. Profe, ¿qué era lo que tenían en la punta? No, vamos que esta forma. Ah, ¿por qué la forma? No, digamos, no. Lo que se pretendía con esto era que fuera lo menos, eh, digamos, expuesto al ambiente. Entonces, digamos, ellos creían que si las mascarillas fueran solo pegadas a la boca, la probabilidad de contagio era mucho más grande. Entonces, si nosotros alargáramos esto, el oxígeno que iba a entrar era muy poco y eso permitía que se respirara eh, mucho mejor el oxígeno que no estuviera contaminado o el aire que no estuviera contaminado, ¿sí? Entonces eso se pretendía con esa forma, no se querían inspirar en cuervos, ni mucho menos, que al fin de cuentas se dio, pero la idea era que con ese alargamiento de la mascarilla, ¿cierto? Se diera una mejor protección. Eso era lo que se buscaba con esas mascarillas tan largas y puntiagudas. Profe, ¿te imaginas que vuelva a suceder la peste negra? Bueno, hubo un brote hace que un mes o algo así en África o en Asia, no recuerdo. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿no? Valentina dice, profe, nosotros vimos eso por el corto de Ratatouille en clase, claro, cuando incluso lo vimos fue en el colegio, cuando estábamos allí en el colegio vimos ese corto de Ratatouille, ¿no? Pero entonces, ¿cuál fue la diferencia, muchachos? O sea, ¿por qué ahorita no puede pegar tan duro la peste negra? Entonces, miren, este tenía pulgas y estas pulgas se pasaban al humano que le daban la peste, ¿sí? La plaga que llaman. ¿Cuántas personas murieron? Uf, no sé cuántos millones de personas, la verdad. No sé cuál sea el dato. Yo ahorita lo busco, pero se supone que fue el 60% de Europa. Ya miramos cuál fue el número registrado, porque debe ser mucho mayor, ¿no? Un documental decía que ellos se cortaban la lengua a los enfermos de la peste negra y se la dan a los gastos. Ah, bueno, no, ni idea. Porque tenemos la cura. ¿Cuál es la cura? No es una cura como tal, es un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se llama ese Jarabe tratamiento? con limón. No, no, imagínate que fuera eso, sería súper fácil, no se hubiera muerto tanta personas, ¿no? Agua panela con limón y jengibre. No, imagínate que fuera eso tan fácil. No, ya no hubieran, o sea, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX no hubieran muerto tantas personas, ¿no?
¿Cuál sería el tratamiento? ¿Y por qué hasta el siglo XVIII se dio? Tal Desparasitarse. vez como un No. tipo de desodorante, como una de esas tipas de crema estilo cuando uno le da varicela o algo así. Mm. Bueno, dijiste algo muy amplio. Podría estar ahí dentro de eso, pero no sé, necesito La un nombre. vaselina. Vaselina, no, tampoco. Bueno, resulta que en el siglo, No es como, ¿cómo se llama el antídoto, por así decirlo? pues no es un antídoto porque no es veneno. Recuerde que los antídotos son de veneno. Lo que pasa es que en el siglo más o menos 18, sí, en el siglo 18, a finales del siglo 18, se desarrolló algo en la medicina muy importante que se llamaban los antibióticos. ¿Alguien sabe qué es un antibiótico? No, Profe, ¿qué además es? ¿Qué es? las ¿Qué es? personas no se siguen contagiando de la plaga de la peste negra, pues porque luego de lo que pasó en esa época la gente le empezó a tener miedo a las ratas. Bueno, sí, eso pasa. Incluso nosotros acá en Bogotá tenemos grandes cantidades de roedores, no solo ratas, sino de diferentes roedores que se acercan a las comunidades humanas para obtener alimento, ¿no? Para obtener alimento. Bueno, miremos acá. Profe, debe ser algo con la peste negra porque, por ejemplo, las vacunas son bacterias o virus para atacar el virus, ¿no? Es material genético, o sea, las vacunas son material genético. Un antibiótico sirve para tratar bacterias, no las quita, sino las trata. Bueno, miren esto, que les voy a dibujar acá. Entonces nosotros, esperen. Por ejemplo, tenemos una bacteria. La bacteria tiene una forma de visión diferente a la mitosis y a la meiosis que se parte por la mitad. Y de esta sale otra bacteria y otra bacteria por este lado. Y estas dos se parten por la mitad, miren acá, y de esta sale otra y otra. Y otra de este lado y otra de este lado. A esto se le llama fisión binaria. Entonces las bacterias evolutivamente eh, se reproducen de una forma muy eficaz, muy efectiva. Pero entonces, cuando se desarrollaron los antibióticos como la penicilina, hay un hongo que se llama penicillium, ¿cierto? Paloma, ¿no ve lo que estoy rayando? ¿No ven lo que estoy rayando? Estoy dibujando algo acá con un círculo verde. ¿No lo ven? Listo. Entonces, eh, vamos a tener que, a partir del hongo penicillium, que el hongo penicillium genera un producto antibiótico. ¿Qué quiere decir antibiótico? Entonces, estas bacterias, en presencia de las células del hongo, pues este hongo va a empezar a producir una sustancia que impide que crezcan cosas alrededor de él. Entonces va a empezar a destruir estas bacterias que estén acá, ya que el antibiótico o todo lo que sea antibiótico, hay plantas antibióticas, este hongo es antibiótico, entonces no dejan crecer alrededor de él otro tipo de sustancias y las destruye, otro tipo de seres vivos más bien, y los va destruyendo. Eso se llama un antibiótico. Entonces, cuando se descubrieron los antibióticos, pues ya la peste negra, digamos, no fue tan problemática, ¿sí? Diferente a las vacunas. Las vacunas se desarrollaron mucho después de los antibióticos, porque hacer una vacuna es mucho más difícil. Hacer una vacuna implica conocer el material genético de una especie y meterlo ahora sí en una vacuna, ¿sí? Listo. También destruye las células. Claro, un antibiótico no solo destruye las bacterias que están atacando el cuerpo, sino también nuestras células también. O sea, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo lo que está intentando atacar y defender al cuerpo, las destruye. Ah, bueno, pero ¿cómo las destruye? Me dice acá. Entonces vuelvo a hacer el dibujo. Este es el hongo. El hongo libera un líquido químico y lo que hace es impedir que, primero, que se sigan reproduciendo. Entonces, lo que hace es
coger esas bacterias y las células, digamos, por ejemplo, si hay un glóbulo rojo, perdón, lo que hace es rodearlo y le destruye su membrana celular y todo lo que contenga la célula y la termina destruyendo. Esto se termina liberando en el torrente sanguíneo como un desecho al final en la orina, por ejemplo, o en las heces también. Entonces el robot de la serie era un antibiótico. Seguramente era un antibiótico, si ese que salía en la serie de Cells at Work que empezaba a botar balitas, porque se destruía todo lo que se le atravesara. Y eso es lo que hacen los antibióticos. Lo que hacen es generar esta sustancia alrededor y destruyen todo lo que esté ahí alrededor. ¿Sí? Le destruyen la membrana celular, tanto de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, hongos, todo lo que esté allí y se recupera de esto. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Listo, bien. Entonces, miren, para entender eso, ¿cierto? Y que el hongo se reproduzca, entonces yo puse este ejemplo. Voy a proponer ese ejemplo. Me imagino que la mayoría, alguno de ustedes ha jugado este juego que se llama The Last of Us. ¿Sí? Y entonces The Last of Us es un juego para Play 4 que nos está hablando acerca de un hongo que se llama Cordyceps y este hongo evolucionó, mutó, se transformó y ahora ataca a los humanos. ¿Por qué digo ahora ataca a los humanos? Porque el Cordyceps realmente sí existe. Mírenlo acá, en la vida real. Y lo que hace es infectar a los artrópodos, a los insectos principalmente, pero también lo hace con arañas, que recuerden que las arañas no son insectos, sino son arácnidos, pertenecen al grupo de los arácnidos. Lo que hace el hongo, dice Paloma, quítalo, profe. No, no puedo porque voy a explicar lo siguiente. Entonces, sobre todo invade a las hormigas, miren acá, y las mata. Tiempo después de que mueren, ¿cierto? Tiempo después de que mueren estos insectos, sobre todo las hormigas que son las que más invaden, el hongo lo que hace es reactivarlas, vuelve a hacer que caminen, las hormigas prácticamente las vuelve zombies y hace que se suban a la zona, al árbol más alto, a la planta más alta que esté en el lugar y se lanzan. Cuando se lanzan, ellas caen y se dividen por esporas que hace que se infecten más insectos. Entonces, cuando crearon el juego de Last of Us, los que crearon el juego pensaron en esto como una gran idea, pensándose que se mutara el hongo y ahora infectara a las personas, volviéndolas zombies tal y como los vemos en este juego que son así en esta imagen. Bueno, dice acá Jason, en The Last of Us 2 muere un personaje importante. No lo sé porque no he comprado el juego y no lo compraré en mucho tiempo hasta que baje de precio. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver cómo es que se reproducen los hongos. Ay, ¿qué hice la imagen? Ah, creo que la cerré. Miremos. Entonces, ya para cerrar, porque se nos va a acabar el tiempo, mis amores. Dice Paloma, lo spoileó. Sí, pero si me siguen haciendo spoiler de ese tipo, chin, chao. Pierden la materia. Ah, no, mentiras. ¿O sí? Bueno, voy a pensar. Entonces, miren esto. Tenemos este hongo que va a tener también este ciclo reproductivo. Algo muy importante que deben tener ustedes en cuenta es que cuando aparece un hongo en el pan, en la fruta y todo eso, y usted le quita el pedacito y sigue comiéndose el pan, también se está comiendo parte del hongo, porque esta parte que está acá, que se llaman las hifas, ¿cierto?
se unen entre ellas y esas no las vemos, no son visibles a nuestros ojos, ¿sí? Lo que sí es visible a nuestros ojos es cuando aparece este esporangio. Miren este esporangio, que es ya la forma del hongo así grande como tal, ¿cierto? Que va a producir muchas más esporas y estas esporas se van a unir para seguir formando hifas. Entonces el hongo se reproduce por esporas. Se va a reproducir muy rápido, mucho más rápido de lo que podría hacerlo una reproducción sexual, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los hongos porque la cantidad de hongos eh, que estén en un medio específico, pues van a ser, eh, digamos que, muy problemáticos, ¿cierto? Para nuestro cuerpo humano que tiene grandes cantidades de glucosa. Recuerden que los hongos son importantes porque van a ser descomponedores. Bueno, muchachos, esto se va a cortar para no volvernos a conectar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o ya? Lo dejamos hasta la otra semana porque el viernes no tenemos clase. Porque es 7. Bueno, muchachos, los amo. Juiciosos. Cuídense mucho.